A continuación, Cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal, Cuida tu corazón. Con mucha frecuencia tengo yo una pregunta en el consultorio y es pacientes diciéndome: doctor, me siento decaído, quisiera algo más, algo que me dé energías, algo que me dé fuerzas. Y me preguntan, ¿puedo tomar energizantes? Aparecieron hace pocos años los energizantes y fueron tomando muchísimo cuerpo, más que todo dentro de los adultos jóvenes y dentro de los jóvenes deportistas. Lo único que buscaban era más energía, tener más fuerza para realizar su trabajo, tener más energía para una fiesta, para pasar un fin de semana completo, más energías para estudiar. Y yo recuerdo en las épocas nuestras de estudiantes, el único energizante que teníamos a mano se llamaba café. Entonces tomábamos café para pasar una noche estudiando o para pasar una noche de fiesta, pero el único estimulante que existía se denominaba café, la cafeína que nos ponía un poco más activos, un poco más rendidores en la actividad que íbamos a realizar. Entonces, en la tarde de hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de estos famosos energizantes y cuál es su efecto sobre el corazón. Vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Fíjense ustedes, ahí está el energizante tratando de revivir a ese corazón que está agotado. Pero si lo vemos desde otro lado, podemos decir el energizante está haciendo que ese corazón se agote, que ese corazón se enferme. Y la verdad es que esto segundo es lo que realmente sucede, porque el energizante es como ponerle gasolina de avión a un carro, es darle aquella energía, pero energía en exceso. Tenemos que empezar pensando en que en la Universidad de Texas se hizo los primeros estudios en relación a el efecto nocivo que tenían los energizantes sobre el corazón, y se comprobó que una lata de energizante podía llegar a ser nocivo para el corazón. Llegar a ser nocivo para el corazón en el sentido de que aumentar tanto la frecuencia cardíaca que si ese paciente tenía algún problema de tipo coronario podía sufrir una angina de pecho o sufrir un infarto, o si era un paciente predispuesto a una arritmia, hacer arritmias severas, tan severas que requerían hospitalización para su manejo. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, miren, este es un típico joven en un fin de semana. Ustedes ven el licor a un lado y el energizante a otro lado. O sea, una bomba atómica, lo que se toma esos muchachos. Esto es poner, como les decía hace un momento, poner gasolina de avión en un carro. Ninguno está hecho para que esto suceda, ¿ya? Entonces, una lata de estas son capaces de equivaler a 5 o 10 tazas de café.
Y si a esto le sumamos el licor, que inicialmente en dosis moderadas se convierte en un estimulante, porque luego el alcohol se convierte en un depresivo, ¿no? Pero imagínense todo lo que está sucediendo ahí, aquella cantidad de tóxicos que metemos a través del alcohol, que tiene que metabolizarlo el hígado para purificar aquella sangre, y lógicamente también los niveles de conciencia, o mejor dicho, de inconsciencia que puede llevar el alcohol, y el energizante que le está dando al corazón, pero unas descargas eléctricas, que esto es lo que se logra a través de estos estimulantes, de estos energizantes, que lógicamente van a ser nocivos para el corazón en un momento determinado. Pero ¿qué le puedo yo decir a los pacientes o a los jóvenes en el momento de la utilización de energizantes? El energizante es nocivo cuando existe un proceso de tipo cardiológico oculto o manifiesto. Entonces, esto de ir a una fiesta, y no es solamente una latita que se toman, sino que lo que hacen es mezclar, así como nosotros ponemos la famosa agua de whisky en el whisky, ellos lo hacen en base al energizante. Entonces, en una fiesta, en una noche de parrandas, pueden tomarse 3, 4 latitas de estas. Yo tuve el caso muy típico en mi consultorio. Una muy buena amiga, una muy buena golfista, mujer, tuvo un torneo en Bogotá. Y en Bogotá era patrocinante uno de estos energizantes y le dieron una latita de esta. Y me dice: Vicente, yo sentí que me habían inyectado sangre de Hulk. Me sentí maravillosamente bien. Bueno, pasé todos los hoyos de una manera maravillosa. ¿Y por qué viene a mi consultorio? Porque un mes después el torneo se traslada a Quito. Y ella dice: cónchale, sí, una lata fue maravillosa, con 2 clasificó para el Mundial de Golf. Y se tomó 2 latas de energizante y clasificó única y exclusivamente para la emergencia del hospital, con una arritmia que tuvimos que pelearla para poder sacarla. Una arritmia que, si era un corazón que no estaba en buenas condiciones, podía llevarla a la muerte. Porque, como les decía, si ese paciente que toma aquella cantidad de energizante tiene un problema coronario, ese corazón está trabajando 3 o 4 veces más de lo que normalmente debería trabajar. Y si no tiene el aporte de sangre a través de las coronarias, lógicamente va a claudicar y va a terminar con un proceso isquémico, posiblemente con un infarto que le cause inclusive la muerte. La siguiente, por favor. Entonces, miren a esa persona agarrada de su corazón. Agarrada de su corazón, que puede ser las 2 cosas. Puede ser una arritmia tan importante que él sienta que su corazón está saliéndose por la boca, ¿ya? O puede ser también un dolor causado por una isquemia del corazón. Isquemia, ¿por qué? Porque le falta sangre a través de las coronarias, que posiblemente de base ya estaban comprometidas. Y él está sufriendo en ese momento una angina. La angina no es más que el cese o la disminución de riego coronario sanguíneo a través de las coronarias. Estas anginas pueden ser la manifestación, es lo que antes se denominaba el preinfarto, puede ser la manifestación de una arteria coronaria que se está ocluyendo o está ocluida. Entonces, esa angina puede, si es que se prolonga, llegar a ser un infarto, o puede estar un infarto en evolución. Podemos ver la siguiente, por favor. Miren lo que pasa ahí. Miren el trazado del electrocardiograma. El trazado del electrocardiograma es típico de una arritmia. Hay extrasístoles, ¿sí? Los latidos son irregulares. O sea, ese corazón está incendiándose. ¿Por qué? Porque le pusimos una energía que él no era capaz de manejar. Le estábamos poniendo 400 voltios cuando en realidad
Ese era un corazón que se maneja a nivel de 110 o 120 voltios. Entonces lo que sucede es que es un corazón que está sobreestimulado y todo lo que es ese sistema de regulación eléctrica del corazón, ese sistema de latido que debe ser regular en el momento de su función, se convierte en un latido totalmente irregular y hace que el corazón pierda su función y que llegue un momento a ser una arritmia tan crítica que, si no es atendido en una institución hospitalaria, puede llevar a compromisos muy severos de la salud del paciente. Podemos ver la siguiente, por favor. Generalmente el licor va acompañado de cigarrillo. Por favor, hay que tener muchísimo cuidado. El cigarrillo per se ya es un enemigo del corazón. El cigarrillo per se es un estimulante, la nicotina es un estimulante. Muchos de los estudios que se han hecho en madres embarazadas se dan cuenta que el niño aumenta su frecuencia cardíaca el momento que la madre fuma. Entonces, tenemos cigarrillos, tenemos nicotina, tenemos los energizantes, y es decirle al corazón, bueno, trabaja, pero 4 o 5 veces más de lo que tú normalmente trabajas. Y el corazón llega un momento en que dice, no, bajo esos efectos yo voy a protestar, y protestan de distintas maneras, de una angina, de una arritmia, que puede ser realmente fatal. Otra de las cosas es la utilización de sustancias más estimulantes. Entre los jóvenes puede presentarse la ocasión de combinarlo con marihuana, y esto también de una manera puede ser extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de una sustancia estimulante más otra sustancia estimulante que hace que el corazón sufra de una agresión. El corazón se ve forzado, el corazón se ve sobreestimulado, y lo va a llevar lógicamente a niveles críticos. Si nosotros comparamos esto con un motor, ¿ya? Ustedes han visto en los automóviles que tienen los tacómetros. Los tacómetros son las revoluciones por minuto, ¿ya? Y le dicen, mire, la revolución normal de su carro llega hasta 4000. Y de ahí empieza a ponerse rojo. Empieza a ponerse rojo. ¿Qué significa esto? No que si pasa de lo blanco a lo rojo, inmediatamente se funde el motor. Pero le dice, mire, entró en la zona de peligro. Usted lo que está haciendo en este momento es peligroso. Y es peligroso sumar varias de estas sustancias tóxicas, estas sustancias que van a causar lesión sobre el corazón. Y además de eso, decirle, no me importa que estés sometido a estas sustancias, además con el estimulante yo te voy a hacer trabajar bastante más, ¿ya? O sea, por favor, los jóvenes, tengan mucho cuidado en estas combinaciones. Ya están viendo lo más frecuente que ustedes hacen la combinación de estos energizantes. Y por favor, no significa que ser joven es ser sano. Pueden existir lesiones ocultas a nivel del corazón que se manifiesten el momento que están siendo agredidas por este tipo de consumos. O sea, siempre tengan mucho cuidado. Y el hecho de sentirse más enérgico no significa que se sientan más saludables. Podemos ver la siguiente, por favor. Vean a ese pobre conejo. Ese conejo me recuerda mucho cuando nosotros pasábamos una noche estudiando anatomía o estudiando farmacología. Al día siguiente estábamos así, pero estábamos así solamente con café. Pero piensen, este pobre conejo ha recibido 5 veces mayor cantidad de café, que es lo que está produciendo estas bebidas energizantes, y lógicamente al día siguiente es como que nosotros hubiéramos estado corriendo a 120 o 140 kilómetros toda la noche en nuestro automóvil. Ese automóvil al día siguiente no es que esté mejor, está agotado.
está agotado y no, como les decía hace un momento, no el sentirse más enérgico significa que sea más saludable. Podemos tener otras circunstancias que también lógicamente se van a ir presentando en relación a esto. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Miren, un papel arrugado, una lata de energizante arrugada y una persona ahí estudiando o trabajando. Esto es también en el trabajo. Hay personas que dicen, bueno, hace poco tuve una paciente que vino porque ella se sentía mal. Y le digo, bueno, ¿hace cuánto comienza este problema de sentirse mal? Me dice, aproximadamente hace 3 meses. Le digo, ¿has cambiado de hábito alimenticio? ¿Has cambiado de algún hábito de actividad? ¿Estás haciendo mucho esfuerzo físico? Me dice, doctor, lo único que yo he notado es que yo empecé a tomar energizantes en el trabajo. Y me tomo aproximadamente 2 a 3 latas diarias. O sea, fíjense todo aquel energizante que estaba circulando en esa chica. Y lo que les decía, el sentirse con más fortaleza, con más energía, no significa que esté más saludable. En este momento llegó esta paciente a sentirse críticamente afectada. Críticamente afectada, ¿por qué? Porque tuvo una sobreestimulación tan grande, que ya se agotó. Fue un cansancio, posiblemente también esto condicione a un insomnio, porque si hay una sobreestimulación, el cerebro está sobreestimulado y el conciliar el sueño o conciliar un sueño reparador resulta sumamente difícil cuando estamos sometidos a este tipo de sustancias. ¿Podemos ver la otra, por favor? Y con esta yo creo que terminamos, pero fíjense una cosa, y es una de las preguntas clásicas del paciente. Me dice, doctor, ¿este rehidratante es lo mismo que un energizante? No, el rehidratante tiene electrolitos y glucosa. ¿Qué hace? Fíjense, ese deportista está agotado luego de posiblemente hacer ejercicio físico pasivo, que es el ejercicio anaeróbico, que es levantamiento de pesas o algún tipo de resorte, o puede ser el aeróbico, que es correr, bicicleta, natación, en donde mantenemos actividad física con movimiento. En ese momento se produce pérdida de electrolitos a través del sudor. Entonces los rehidratantes le devuelven su electrolito, le dan un poco de glucosa para que aumente su consumo de energía, pero no tienen energizantes. Los rehidratantes no tienen energizantes. Los rehidratantes solamente compensan los electrolitos y la glucosa perdida en el ejercicio, ¿ya? No modifican el rendimiento. Entonces, posiblemente el deportista piensa que si se toma un energizante de esto va a lograr mayor rendimiento. Posiblemente sí, pero está logrando un rendimiento mayor en base a un mayor esfuerzo de todo el organismo, no solamente el corazón, sino los riñones que tienen que filtrar más, los músculos que tienen que trabajar más, los pulmones que tienen que oxigenar más. Entonces ya pueden ver, estimados televidentes, que los energizantes, si no son utilizados con mucha cautela, y si es que no se conoce que existe alguna patología, o sea, una enfermedad oculta, bien sea del corazón o de otros órganos, puede convertirse en una sustancia de mucha gravedad. Así es que a rehidratarse, pero a tener muchísimo cuidado cuando haya consumo de energizante. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.